Hola gente de YouTube, hoy les traigo la segunda parte de qué hubiera pasado si Tsuna caía en el mundo de High School de XD. Antes que nada les digo que en esta versión yo agregaré nuevas habilidades y poderes, por eso si ven que la historia cambia demasiado será por eso. Bueno, sin más que decir, comencemos. Bueno, en esta parte Tsuna le preguntaría a Issei que quién era esa chica que lo intentó atacar. Con una mirada triste le diría que era su novia y que ellos se encontraban en su primera cita. En ese momento Tsuna le preguntaría que entonces por qué intentó atacarlo. En ese momento Issei le contestaría que ella le había dicho que era culpa de Dios. En ese momento Tsuna le dijo culpa de Dios, no entiendo. Yo tampoco, pero después de haber visto lo ocurrido me hace hacerme varias preguntas a mí mismo, pero antes de eso. En eso Issei le dijo muchas gracias por haberme salvado. Tsuna le contestó que no era nada. Después de eso Issei le diría que cómo le podía agradecer lo sucedido. En eso Tsuna se quedó pensando. En eso le dijo a Issei que si había una cosa. Issei le preguntó que en qué le podía ayudar. Tsuna le contestó que sí le podía contestar unas pequeñas preguntas. Issei le contestó que claro. Después Tsuna notó una pequeña presencia detrás de unos árboles, pero no diría nada. En eso le dijo a Issei que era mejor hablar de eso en otro lugar. Issei aceptó, así estos alejándose de la escena. En eso, Tsuna le preguntaría a Issei que si se encontraba en la ciudad de Naonomori. A lo que Issei le diría que no. En eso en la mente de Tsuna, si no me encuentro en Naonomori, entonces ¿dónde me encuentro? En eso, si no mal recuerdo, Uni dijo que no solo existía esa dimensión sino varias. En eso Tsuna recordó que él llevaba consigo, nota del autor en la anterior parte. Me olvidó decir que Tsuna también llevaba el pacificador del cielo y el anillo de Gamma, el pacificador de Uni-chan. En eso se dio cuenta que gracias al pacificador había terminado en otra dimensión. En eso Issei le preguntó que qué tenía eso. Tsuna le dijo que nada. En eso Issei le preguntó que dónde venía. En eso Tsuna le contó toda la verdad a Issei. Le dijo que él era el líder de una mafia italiana y que él venía de otra dimensión. En eso Issei se sorprendió un poco, pero recordaría todo lo que había pasado y creería todo lo que Tsuna le había dicho. En eso Issei le preguntaría a Tsuna si es que vienes de otra dimensión no tendrás donde quedarte o qué comer, ¿verdad? En eso Tsuna se daría cuenta de que no había pensado en eso en todo el día. En eso Issei le diría que podrías venir conmigo a casa si gustas. A lo que Tsuna le diría que eso le traería problemas a Issei con su familia, a lo que le diría que no había problema alguno gracias a que sus padres se encontraban fuera por unos asuntos. En eso Tsuna aceptaría ir con Issei a casa de a lo cual los dos se encaminarían a ir a casa de Issei después de haber caminado por un rato. Mientras hablaban estos llegaron a casa de Issei. Después de haber entrado Issei le diría a Tsuna que podía ir a tomar un baño, que él le iba a prestar un poco de ropajes. Aceptando. Después de haber tomado un baño vería que Issei se encontraba en el comedor. Tsuna pensó que Issei estaba pensando en todo lo que le había pasado, pero al secarse un poco vería que se encontraba leyendo una revista para caballeros y haciendo unas caras bastante extrañas. En eso Tsuna no podría evitar soltar una pequeña carcajada. En eso Issei se daría cuenta que Tsuna lo estaba mirando, entonces guardaría su revista. Le diría que veía que ya había terminado. Tsuna le contestaría que sí. En eso Issei se levantaría del sofá donde se encontraba y le diría que lo acompañase al piso de arriba. En eso Issei iría a habitación y le diría que él podía quedarse a dormir. A Tsuna le diría que muchas gracias Issei, no es nada bueno, yo tengo clases mañana así que nos vemos. Se iría de la habitación dejando a Tsuna solo en la habitación. En eso Tsuna sacaría su Pongole Box y le dejaría salir a Natsu para que duerma con él. Después de unos minutos Tsuna se quedaría dormido junto a Natsu. A la mañana siguiente se despertó junto con Natsu. Le diría a Natsu que volviera haciéndole caso a Tsuna. Saldría de la habitación viendo que Issei todavía no se levantaba. En eso escucharía unos ruidos que venían de otra habitación. En eso Issei saldría de dicha habitación viendo a Tsuna. En eso Tsuna le preguntaría que qué había pasado. Le contestaría que se le había hecho tarde para ir al colegio. Tsuna soltaría una pequeña risa mientras Issei le decía a Tsuna que se sintiera como en casa. Issei decidió irse rápido. Tsuna decidiría ayudar a Issei con los deberes de casa. Salto en el tiempo. Tsuna habría acabado con los deberes de casa, así que se dispondría a ir a dar un paseo por la ciudad. Bueno, aquí acaba la segunda parte de esta teoría. Bueno, hasta otra.